Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo capítulo 15, del verso 29 al 37. De ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: Estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y éstos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, del verso 29 al 37, vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo con la humanidad. Lo que hoy Jesús nos viene a enseñar, lo que hoy Jesús nos viene a compartir, es para que nosotros hagamos un análisis en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos? ¿Será que nosotros tenemos compasión de ellos? Recuerden que ellos se enferman y nosotros también. Recuerden que ellos sienten hambre y también nosotros pasamos lo mismo. Pero muchas veces en sus posibilidades está de ayudar a los que están sufriendo, a los que necesitan, y muchas veces no se hace. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no hemos comprendido que Jesucristo tuvo compasión con la humanidad. Y pues por eso nosotros no tenemos compasión muchas veces con nuestros padres. Lo podemos estar mirando, que ellos estén pasando necesidad, que ellos estén pasando hambre, que ellos estén pasando por enfermedades. Pero ¿qué hacemos nosotros? Escuche, el Evangelio nos enseña de los sentimientos que tenía Jesucristo con la gente. Jesucristo no era ajeno al sufrimiento. Jesucristo no era ajeno al hambre, no era ajeno a la necesidad. Jesucristo enseñaba la palabra de nuestro Señor. La gente lo seguía y lo escuchaba, pero también sentía hambre. Y Jesús dijo: me da lástima que esa gente va y lleva varios días. Oiga, Jesús dijo: me da lástima que esa gente lleva varios días escuchándome. Y les dijo a sus discípulos: denles de comer. Encárguense ustedes de que coman. Ellos dijeron: ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para ellos? Jesús les dijo: siéntense y denles ustedes de comer. Hoy el Señor nos enseña que nosotros debemos de tener compasión
con los necesitados, con nuestros familiares, con los enfermos. Hay muchas personas, hay muchos hermanos que están postrados en una camilla, en una silla de rueda. Hay muchos hermanos que están sufriendo, pero que nosotros, pudiendo ayudar, no lo hacemos, no tenemos compasión. Queremos que Dios tenga compasión de nosotros. Queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos bendiga en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la universidad, en el estudio, etcétera, etcétera. Queremos que Dios tenga compasión de nosotros, pero nosotros no queremos tener compasión del prójimo. Nosotros no queremos tener compasión de nuestro hermano. Está pasando necesidades, no tienen ni para alimentarse, no tienen ni para darle alimento a sus hijos. Y mientras nosotros teniendo cómo, no lo hacemos. Eso es lo que hoy Jesús nos enseña, que Jesús no era ajeno al sufrimiento, Jesús no era ajeno al hambre, no era ajeno a la enfermedad. Jesucristo dijo, me da lástima esta gente. Y por eso el Evangelio nos enseña que Jesucristo quiere alimentar a toda la humanidad, a toda su iglesia, a todo su rebaño. Y es por eso que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, oiga bien, nos enseña de que Dios está preparando para todos los pueblos en este cerro, dice el profeta Isaías, una comida con jugosos asados. El Señor Dios está preparando una comida para todos. Pero ¿qué pasa? Que no todos queremos participar de esa comida, de ese banquete. No todos queremos ser partícipe de eso. Y recuerde que el profeta Isaías lo dice así: Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. Que Dios estaba preparando en ese cerro. Y por eso el Evangelio dice que de ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro, ¿qué quiere decir subir al cerro? Quiere decir estar más cerca de Dios, estar más cerca de Dios. Dice, de ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Lo que el profeta Isaías dice, Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados. Y Él nos hace esa invitación a participar, alimentarnos de esa comida. ¿Y cómo lo dice el Evangelio San Lucas? San Lucas 22:19 dice de esta manera. Lucas 22:19 dice que Jesús tomó pan, pero ¿qué hizo con el pan? Escuche. Después tomó pan y dando gracia, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Jesucristo tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. La institución de la Santa Eucaristía, el alimento espiritual, ese suculento alimento que dice que Dios estaba preparando en el cerro. Así lo dice.
Yahvé está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados. Y es lo que hoy San Lucas 22:19 nos dice. ¿Qué hizo Jesús con el pan? Dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Jesús se queda en el pan como un alimento espiritual para todos aquellos que quieran participar. Recuerden que el Evangelio nos enseña que Jesús quiere alimentar a toda la humanidad, a toda su iglesia, a todo su rebaño. Y es por eso que dice la palabra de Dios que nosotros somos santificados, ¿sí? Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, en el verso 10. Dice así, de esta manera lo dice el Señor. Oiga, esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. El Señor quiere que nosotros lleguemos a la santificación, que nosotros seamos santos. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ser santos? Mediante la ofrenda, dice. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Participando nosotros de esa cena, participando nosotros de ese gran banquete, de esa gran fiesta que la iglesia celebra el día domingo, llegaremos a ser santos a través de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, verso 10. Lo que en Lucas 22:19 Jesús transformó el pan en su cuerpo, la institución de la Santa Eucaristía, que por medio del alimento de la Santa Eucaristía nosotros podemos llegar a ser santos, dice Hebreos 10:10. Y eso lo hacían las primeras comunidades. Las primeras comunidades hacían lo que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso 42, dice que las primeras comunidades lo hacían. Oiga cómo dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, las primeras comunidades lo hacían. Eran, dice, frecuentes a la convivencia y a la fracción del pan. Eran asiduos, dice, a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, por eso, hoy el Señor nos enseña de la compasión que tiene con toda la humanidad, que ha dejado un alimento que es la Santa Eucaristía y que es el cuerpo de Jesús. Usted puede leer en San Juan capítulo 6 del verso 51, en donde Él dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice. O sea, el que participa de la Santa Eucaristía tendrá vida eterna. Y el que no recibe la Santa Eucaristía, pues no puede vivir de vida eterna. San Juan 6, 53, 54. Por eso es de que la iglesia nos invita a través de la palabra de Dios. Oiga cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en su verso 7. Nos dice que ellos lo hacían cada domingo.
Cada domingo dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7, dice, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Cuál es el primer día de la semana? Día domingo, día del Señor, día en que Jesucristo venció la muerte y resucitó. Por eso dice, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Y por qué hoy en el mundo hay muchos que no quieren participar, que no quieren alimentarse? Porque muchas veces no se han liberado todavía de esa enfermedad que se llama el pecado. El pecado nos tiene ciego, atado de pies y manos. Y es por eso que no podemos participar de ese gran banquete, de esa gran fiesta de la Santa Eucaristía. Hoy Jesucristo nos enseña que para poder vivir de vida eterna hay que comer su carne, hay que beber su sangre. Pero tenga cuidado, porque eso solamente lo tiene la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, la universal. Por eso es de que Él hoy nos enseña la compasión, porque cuando subió al cerro se sentó y le llevaron a Él muchos enfermos. Muchas personas de diferentes clases de enfermedades. Dice, de ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subió al cerro. Subir al cerro es estar cerca de Dios. Se sentó en ese lugar, un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Lo colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillado al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. La compasión de Jesús con la humanidad. El Evangelio por eso nos enseña de los sentimientos que tenía Jesús, de los sentimientos que tenía Jesucristo con la gente. Jesucristo no era ajeno al sufrimiento, Jesucristo no era ajeno al hambre, al dolor, a la enfermedad, a la necesidad. Jesucristo no era ajeno. Jesucristo dijo, me da lástima esta gente. Lleva varios días acompañándome, escuchando la palabra del Señor. Y les dijo que se sentara y le dijo a los suyos que les diera de comer. Es lo que hoy el sacerdote Es lo que hace el sacerdote hoy en la Santa Eucaristía, porque es el ayudante, porque es el embajador de Jesucristo. Y es por eso de que Él es el quien nos da el alimento del cuerpo y la sangre de Jesucristo, la Santa Eucaristía. Es así pues, queridos amigos y hermanos en la fe, pidamos a Dios que Él nos ayude a entender su palabra y a tener compasión con los necesitados, ayudar a darles de comer si tenemos, ayudarles en una medicina si nosotros tenemos, está en nuestras posibilidades. Hagámoslo porque Jesucristo es lo que Él hizo, compasión con todos los enfermos y compasión con todos aquellos que tienen hambre. Que Dios los bendiga y que Dios los conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.